¿Hoy vamos a hablar de algún castillo, Luis? Pues no sé por qué lo dices. Hombre, el kabuto y la armadura samurái me hacían pensarlo, que anda que no te gusta disfrazarte. Pues mira, Laura, casi, pero hoy nos vamos a visitar barrios samuráis de Japón y qué mejor que ir vestido como mandan los cánones. Bienvenidos a Japón a Fondo, El podcast sobre Japón de la mano de Japonismo. patrocinado por Lexus. Experience Amazing. Aquí el caso es ir bien, pertrechado, Pertrechado. como tiene que ser, Muy bien. porque vamos a barrios de samuráis. Exactamente, bueno, en la web tenemos un artículo llamado El Japón de los samuráis, lugares así para hacer turismo histórico, que puede ser interesante para aquellos Bueno, que... sí, estoy de perdón. acuerdo, que puede ser interesante. Lo que quería decir Es que también... me has mirado con una cara. No, simplemente quería hacer un pequeño disclaimer porque evidentemente la historia samurái de Japón pues abarca mucho tiempo, todo el país, con lo cual realmente sitios para hacer turismo samurái los hay por todos. Es Claro. decir, que tomaros ese artículo como una guía de sitios interesantes donde hay cosas, pues castillos, estatuas donde ocurrieron hechos históricos, pero que no es lo único que hay, ¿vale? Es decir, Exactamente. si estáis por otros lugares de Japón, también vais a encontrar, seguro, cosas relacionadas con los samuráis. De hecho, este episodio del podcast va un poco por esa línea, porque hoy queremos hablar de antiguos barrios donde vivían los samuráis. A veces también, en algunos casos cerca, hay barrios donde vivían los mercaderes, he de decirlo, los comerciantes del periodo Edo, pero Cuando lógicamente... estaban mercadeando. Estaban mercadeando, pero lógicamente hay otras cosas, ¿no? Relacionadas con samuráis, como tú decías, por otras partes. Nosotros hemos hecho un poco un ejercicio de, oye, ¿cuáles son los mejores? Es una pequeña selección. Exactamente. Porque además sabemos que cada vez os gusta más escuchar el podcast, pues cuando estáis de camino al trabajo, haciendo deporte, lo que sea, y queremos mantener también la duración en un tiempo razonable, que a veces se nos va un poco la pinza, Sí. hay que reconocerlo, pero no quiero que lleguemos a esos podcasts a veces, que alguno escucho yo, que 2 horas y media y todavía siguen. Es como, madre Todavía mía, y lo siguen. tienes claro, es que es muy difícil escucharlo Bueno, de una pues sentada. depende. Yo si me pongo a hacer croquetas o estoy aquí limpiando la casa, un podcast de 2 horas y media viene estupendo, también te lo digo. Pero Lo bueno, de croquetas es una mención al Día Internacional de la Croqueta, que fue hace poco. Sí, fue hace poco, exactamente. Bueno, vámonos al lío, porque hemos hablado aquí en el podcast muchas veces, o al menos algunas veces, de Algunas. un término que es el yokamachi. Yokamachi significa básicamente las ciudades castillo. Realmente esas ciudades que surgen alrededor de un castillo. Yo Es en veo es- que de todas maneras los japoneses no son muy... no tienen mucha creatividad a la hora de poner nombres a las cosas, ¿no? Porque tienes las monsenmachi, ¿no? Sí. Las yokamachi, es decir, todo lo llaman más o menos de maneras parecidas. Bueno, claro, machi al final es aldea, pueblo, digamos, y el yoka significa básicamente, el yo es el castillo y en ese el ka sería el debajo, es decir, Claro. la aldea, ¿no? O el asentamiento debajo del castillo, ¿no? Al final Claro, esa pero es la me ciudad. refiero a eso, ¿no? Que entre los sitios que surgen cerca de templos, de santuarios, de castillos, al final, ¿no? Gran parte del desarrollo urbano en Japón hay que retrotraerse a esos momentos un poco más Bueno, feudales. claro, al final es el momento en el que se desarrolla, ¿no? Esa ciudad, esa civilización. Con lo cual, pues es lógico también que en cualquier pueblo, cualquier ciudad que tenga un castillo o haya tenido un castillo, ¿no? Pues tendrá al final algún antiguo barrio samurái. Puede ser que ese antiguo barrio samurái haya desaparecido por completo, puede ser que no y que todavía queden cosas. Y Claro. justamente de estos son los que queremos hablar hoy. Exacto. Es al final, con toda la historia samurái que hay en Japón, quizás no quedan tantos barrios. Por un lado, porque el propio desarrollo urbano del país, pues no solo de Japón, en cualquier país, ¿no? Cualquier país tiene una tradición histórica grande, pero no quedan tantas cosas antiguas, porque a medida que las ciudades se modernizan, pues hay que dejar paso a lo nuevo. Lógicamente. Calles más anchas, edificios más grandes, con mejores construcciones, etcétera. Si encima tenemos en cuenta
todo el destrozo que hubo en Japón, y no estoy hablando ahora de la Segunda Guerra Mundial, sino incluso de antes, ¿no? Todo el cambio a la época Meiji y cuando al principio de esa época los samuráis casi pues se prohíbe que lleven armas y la idea samurái es como algo antiguo y algo mal visto, pues los castillos se demolen, ¿no? No sé si está bien dicho. ¿Demoler? Diría que sí, pero suena raro, ¿verdad? Suena raro. Y luego, claro, ahí sí, luego la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que hay muchos momentos, tanto normales de propio desarrollo del país como de guerras y demás, que hacen que no queden tantos barrios samuráis como nos gustaría. Como nos gustaría, pero nosotros hemos hecho una selección de 8 barrios samuráis más otra recomendación al final. Así que lápiz y papel, como dices tú siempre, porque yo creo que hay algunos sitios interesantes. Y tenemos que empezar por un sitio que nos gustó muchísimo. No es un barrio de samuráis o un antiguo barrio de casas. Cuando hablamos de barrios samuráis nos referimos a barrios, zonas en las que hay, quedan residencias, no casas de antiguos samuráis, ¿vale? No es que haya samuráis todavía pululando por ahí. No, porque no se puede, además. Bueno, quedará gente que son de familias samuráis, a esas sí quedan. Pues bueno, uno que nos gustó mucho, pero que es relativamente chiquitito, es Nakacho Bukeyashiki en Hirosaki, en la prefectura de Aomori. Subimos hacia arriba en la isla principal de Japón, la isla de Honshu, la región de Honshu, pues para arribota del todo. Exacto, ¿vale? En Tohoku, ¿vale? La región de Tohoku, que sabéis que nos gusta mucho, y ya el Bukeyashiki ya nos da una pista. Sí, pero de esto hablaremos más tarde, Luis. ¡Oh! Sí. Qué interesante. Sí, vamos a dejarlo para más tarde, pero sí que es una palabra que vais a reconocer, se va a escuchar en varias ocasiones cuando hablemos justamente de barrios de samuráis, ¿no? Pues bueno, el barrio de samuráis de Hirosaki a nosotros nos gustó mucho, de hecho lo recomendamos, tenemos una guía fantástica con mapa totalmente gratuito, ya lo sabéis, de Hirosaki en la web. Es un pequeño barrio que está justo a los pies del castillo de Hirosaki, porque lógicamente las residencias de samuráis siempre estaban lo más cerca posible del castillo, ¿no? Luego pues se iba extendiendo la ciudad y iba habiendo, digamos, construcciones más alejadas. Sí, ¿no? bueno, Alrededor. Y también los propios samuráis, no todos eran del mismo rango, porque había samuráis que eran como... Pues los curritos, los que trabajaban, los que se encargaban. Pie, digamos. Sí, entonces estos son los que vivían más lejos y luego los de rango mayor, pues aparte de que tenían las casas más grandes, como suele pasar siempre, pues estaban más cerca de la zona donde se encontraba la residencia del daimyo. Ahí está. Entonces, en este barrio de samuráis de Hirosaki podemos visitar 4 antiguas residencias de samuráis del clan Tsugaru, que es el clan que gobernó ese dominio, el dominio de Tsugaru, la zona del actual Hirosaki, durante más de 250 años. Así es el paseo un poquito por este barrio, que básicamente es una calle por donde podemos ir llamarle viendo barrio es un poco aventurado, pero bueno. Sí, pero bueno, pues no es esa calle justo a los pies del castillo de Hirosaki, pues de alguna manera podemos viajar en el tiempo, ¿no? Y aprender un poquito más sobre cómo era la vida en esa Hirosaki del periodo Edo, del periodo al final de los samuráis. Y bueno, ya decíamos que hay muchos tipos de residencias samuráis en función del rango. En este caso, hablando de Hirosaki, estas residencias eran de samuráis de rango medio o rango alto, ¿vale? Bueno, se ve por su situación, ¿no? Justamente tú lo decías, cuanto más cerca del castillo, más alto rango tenían esos samuráis, ¿no? Muy rápidamente, hacemos así una mencióncita. Hombre, muy rápido, porque además hay una cosa buena, y es que el acceso a todas las casas que hay en este barrio, en Hirosaki, es gratis. Exactamente. Eso es importante porque no siempre va a ser así. Ya sé que los japonistas de pro os gustan estas cosas, os gusta la historia, y en algunos casos tampoco es que sea demasiado caro y poder merecer la pena. Pero claro, tú imagínate si tienes que pagar por cada una de las residencias cuando al final, pues todas son... Es todo parecido. No iguales, voy a decir, porque la organización de las estancias, los jardines, cada una tiene su punto, pero al final es muy parecido, sí, exacto. Sí, sinceramente. Pero mira, por ejemplo, tenemos la residencia Ito,
la antigua residencia de la familia Ito. Esta es curiosa porque realmente no era un samurái. Claro, cuando pensamos en samurái, pensamos en el guerrero, con su katana, su kabuto, ¿no? Todo. Claro, pero yo creo que porque pensamos en el samurái del shogunato Kamakura, ¿no? Un poco, o sea, los samuráis de la primera hornada de samuráis. Pero es un poco la idea que tenemos, claro, del guerrero. En cambio, y luego del periodo de guerras. Claro, esta residencia es interesante porque realmente la familia Ito sirvió como médico oficial de todos los señores del clan Tsugaru pues a lo largo de su historia. Claro, sobre todo porque en el periodo Edo, recordemos, un periodo de paz. Ya no había guerra, había habido guerras, ¿no? Esos momentos de unificación de Japón, pero ya en el periodo Edo, pues ya están todos tranquilitos. Claro, entonces aquí podemos aprender un poquito más sobre cómo era la vida de un médico samurái o de un samurái médico, no sé cuál es la manera de decirlo, ¿no? Y aprender un poquito más, pues eso, de cómo se trataban ciertas cosas en ese periodo, ¿no? Luego cerquita tenemos la residencia Umeda, está al lado de la residencia Ito, que esta es curiosa porque tiene un tejado de paja así muy rústico, ¿no? Muy característico. Sí, muy interesante. También una típica planta en forma de L, que es un ejemplo clásico perfecto de la arquitectura de residencias de samuráis de mediados del periodo Edo. Luego tendríamos la residencia Sasamori, la antigua residencia de la familia, al final Sasamori, que esta es de un poquito un samurái de menor rango. Sí, ¿no? De hecho es una residencia un poco más compacta, un poco más humilde, porque el samurái a cargo pues no recibía tanto dinerete del señor. Entonces, claro, no tenía arroz, que era en lo que se pagaban los estipendios a los samuráis, para sufragar una casa más grande. Y luego tenemos la residencia Iwata, que es probablemente la joya de la corona de este pequeño barrio, ¿no? de samurái de Hirosaki, que es, bueno, un ejemplo perfecto de arquitectura samurái al final de comienzos del periodo Edo. Exactamente. Con lo cual podemos ver un poquitito como cada una de las residencias es un poquito diferente entre sí. Totalmente. ¿no? Y encima es interesante si lleváis una libreta como las que tenemos en Japonismo, que sabéis que tenemos una tienda y si no lo sabíais entráis en nuestra web y buscáis. Tenemos libretas con diseños propios, además súper chulos, donde podéis poner los sellos gratuitos también que vais a encontrar en cada una de estas residencias. Sí. Porque es que, anda, que no nos gustan los sellos de goma a nosotros y a los japoneses. Y cada una tiene su sello propio, con lo cual hoy es un recuerdo maravilloso. Además, y muy barato. Bueno, justo muy cerquita hay también una residencia no en este caso de un samurái, sino de la familia Ishiba, que era una familia próspera de comerciantes, productores de sake. Es decir, que bueno, pues puedes visitar el castillo, cruzar el foso, ¿no? Por la parte norte y ya ver esta residencia de comerciantes, irte a la calle principal donde hay todas estas antiguas residencias de samuráis. No sé, pues puede ser una visita muy entretenida. Totalmente, muy entretenida. Mira, ya que estábamos en Hirosaki, que está al norte de la isla principal, en la región de Tohoku, pues vamos a continuar en la región de Tohoku y vámonos hasta Akita, dentro de la prefectura de Akita, Kakunodate, que no está excesivamente lejos y que es una ciudad muy interesante. Bueno, de hecho, el distrito de conservación histórica de Kakunodate es una avenida enorme, repleta en este caso de antiguas residencias de samuráis de diferentes rangos. Y de cerezos. Y de cerezos, tú lo has dicho, porque toda la zona está cubierta de árboles de cerezo que si vais en primavera, en este caso un poquitito más tarde, en Sí, porque abril, estamos al norte de la isla principal de Japón. Exacto. Los cerezos aquí florecen un poquito más tarde que en Tokio y Kioto, es decir, hacia normalmente, porque habrá que comprobar en cada año, hacia finales de abril. Sí, está preciosísimo, ¿no? Este barrio de samuráis de Kakunodate, contaba en su momento con unas 80 familias. ¡Qué de barbaridad! samuráis. Hoy varias de las casas de estos samuráis pues están abiertas al público, se pueden visitar y muchas de ellas conservan muchos objetos reales, ¿no? Funcionan como una especie de pequeño museo de cómo era la vida en el periodo Edo para muchas de estas familias de samuráis, especialmente de clase media
y alta, aunque veremos algunas también de samuráis de bajo rango, ¿no? Quizá de todas ellas destacamos la residencia Aoyagi y la residencia Ishiguro, ¿vale? Sí, totalmente. La Aoyagi es una verdadera pasada porque no es un edificio sin más, es un conjunto de edificios tradicionales. De hecho, se nota que la familia Aoyagi tenían dinero de comienzos del periodo Edo. Tiene una de las puertas de acceso más bonitas y detalladas de toda la ciudad. Y luego es que hay una cantidad de cosas que ver dentro que es impresionante. Sí, de hecho tenemos un artículo, creo que tenemos un artículo específico solo de la residencia yo diría que Aoyagi, sí. porque es eso, yo recuerdo entrar y decir, ¿pero esto qué es? Porque había una residencia samurai. Claro, pero enorme. Luego tenía su propio almacén y demás. Pero esta sí que es de pago, ¿verdad? Esta es de pago, sí. A ver, no me extraña, para mantener como museo eso. realmente ya actualmente. Luego también, ¿no? Está la residencia Ishiguro, os decíamos que es de hecho la más antigua y la del samurái de mayor rango de toda la zona de Kakunodate, ¿no? La familia Ishiguro eran samuráis que estaban a cargo de las finanzas, del dinerete, del dominio, con lo cual, lógicamente, madre mía, claro. ellos también el tenían tesorero una posición... o Hacienda, a lo mejor, este tipo de cosas. Sí, ¿no? Algo así. Luego hay un montón de pequeñas casas, algunas muy chiquititas, otras un poco pues más medianas, que pues bueno, puede resultar interesante si tenéis tiempo, ¿no? Si no, simplemente con ir paseando por esa calle y vas viendo, te vas fijando en esas residencias, aunque sea por fuera, pues ya merece la pena, ¿no? Pero bueno, en nuestro mapa de Kakunodate pero tenemos la residencia Odano, por ejemplo, la residencia Kawarada... Sí, algunas de estas lo que pasa es que tienes acceso a lo que es la zona exterior de la residencia, luego la propia residencia está todo abierto y puedes ver cómo son las estancias de la residencia, pero no puedes entrar. Exacto, ¿Lo ves como que todo? Lo ves desde fuera. Como desde el exterior, el jardín o lo que sea. Pero en estos casos lo bueno que tiene es que esos accesos son gratuitos. Mientras que en las otras, que funcionan como museos, porque además son más grandes y tienen muchos objetos históricos, que hace que también la visita sea más interesante, pues esos casos son de pago. Por eso creo interesante ir paseando por esa calle. Primero ves las dos residencias principales y luego te vas fijando en todas estas, ¿no? Chiquititas, vas entrando, viendo desde fuera, ¿no? Cómo eran ciertos detalles, fijarnos en los tejados, algunas tienen tejados de paja, otros tienen tejados de tejas, ahí ya vamos a ver diferencias de rango, ¿no? De los samuráis. De todas maneras, aquí yo recomendaría a los japonistas que se lean el artículo que tenemos de Kakunodate, porque ahí listamos en la zona del barrio de samuráis cuáles son las casas que hay y si se puede entrar o no y hasta dónde se puede entrar, etcétera. Venga, pues seguimos avanzando y ya que estábamos por la isla principal, hemos empezado en la prefectura de Aomori, hemos bajado por la prefectura de Akita, pues yo me iría por la costa del mar del Japón, me iría hasta la prefectura de Ishikawa y me iría hasta una ciudad muy turística o que creo que es bastante conocida entre los japonistas como Kanazawa. Exactamente. El barrio samurái de Kanazawa se llama Nagamachi. Está lógicamente cerca del castillo de Kanazawa. Esto ya no nos sorprende, ¿no? Ya veis que esto es siempre básicamente igual. Y en este pequeño barrio se conservan varias antiguas casas de samuráis, por lo que merece la pena pasear por el barrio. Además, recuerdo súper bonito, me parece muy bonito ver esos pequeños canales de agua. Totalmente. ¿No? Hace que el paseo por el barrio sea muy, muy bonito. Y además, aquí tenéis una residencia, la Nomura-ke, que sirve de museo y es una verdadera pasada. Tiene un jardín impresionante, una arquitectura preciosa, tanto interior como exterior. Merece mucho la pena. Pero además, encima, en este barrio de samuráis, al lado, pues está el Museo Shinise Kinenkan, que se encuentra en una antigua farmacia. No es una residencia samurái, pero es parte de lo que era el barrio samurái tal cual, ¿no? Porque es eso, en este caso no es una residencia suelta sin más, sino que es que el barrio se ha mantenido relativamente, bueno, sin tanto cambio. Sin tocar mucho, exacto. ¿no? De hecho, hay varios museos interesantes, aparte de ese que mencionas tú, porque hay otro museo dedicado al clan Maeda, que es el clan que históricamente ha gobernado toda la zona, digamos, del actual Kanazawa.
También hay otro museo que está dedicado a los Ashigaru, que son al final el rango más bajito de samuráis. De hecho, son los que iban a pie, efectivamente. Sí, hasta con esas alpargatas, ¿no? Muy de. En muchos casos con paja. lanzas también, en lugar de no tanto con katanas. Sí, luego hay también talleres de artesanía que están dentro de antiguas casas samuráis. Entonces, es otro barrio por el que merece la pena pasear, simplemente ir viendo. Y encima hay una pastelería, se llama Murakami, especializada en pastelitos mochis. Sí, yo no me acuerdo de eso. De arroz. Y claro, pues ya que estás en un barrio samurái, pues hay que endulzarse un poco. Hay que endulzarse. Merece la pena, simplemente, en muchos de estos barrios, ya lo veis, ¿no? Nos vamos repitiendo, merece la pena ir paseando simplemente, sí que a lo mejor escoger una de las múltiples residencias que puedan estar abiertas al público. Sobre todo si hacéis varios samuráis en un mismo viaje, sí. Porque tampoco queremos aburrir. No, porque es verdad que satura un poco, luego, si no... O sea, están chulos. Nosotros lo vemos cuando hacemos viaje y ponemos historias en las redes sociales y vemos varios castillos. A lo mejor el primer castillo que ponemos a los japonistas más o menos les atrae y vemos que hay cierta interacción con nuestros canales sociales. Pero al segundo o tercer castillo como que ya baja un poco. Pues esto es lo mismo. Al Pero final te pasa todo es muy a ti parecido. También. Sí, yo creo que, por ejemplo, de hecho... el barrio de samuráis de Kanazawa tenemos que volver, hace mucho tiempo que no paseamos por sus calles, y es porque las veces que hemos vuelto a Kanazawa ya veníamos de haber hecho alguna cosa parecida y entonces como que no nos llamaba tanto la atención volver a Nagamachi, ¿no? Entonces, bueno, es equilibrarlo un poquito, como tú dices, porque si no, es verdad que nos saturamos, ¿no? Seguimos. Y yo me iría a la prefectura de Shimane, Luis. Bueno, Shimane se le apoda normalmente a veces la pequeña Kioto de la región de Sanin. De todas maneras, esto me hace mucha gracia. Hay pequeñas Kiotos en todas las regiones de Japón. Pero es como Venecia. ¿Cuántas? La Venecia del norte, la Venecia de no sé dónde, ¿no? Porque yo lo he escuchado de Ámsterdam, de Estocolmo, en fin, que me lío. Pero es eso, hay pequeñas Kiotos en todas partes. Pues bueno, en teoría, una de ellas es Sugano, en la prefectura de Shimane, que es como una cápsula del tiempo en realidad, porque es que Sugano además es un pueblo entero en un valle estrechito que hace que esa identidad de Yokkamachi que decíamos al principio, de ciudad que surge alrededor de un castillo, quizás se haya mantenido más que en ciudades más grandes, que tienen más espacio, que se han desarrollado más y que lógicamente pues les quedan menos restos de esa historia samurái. Y justamente decíamos que en Nagamachi yo recordaba esos canales de agua que fluyen, ¿no? Paralelos a las antiguas casas de samuráis. Pues aquí en Sugano pasa algo parecido, ¿no? Tenemos la calle Tonomachi o el barrio Tonomachi al final y vamos a ver todo muros de yeso blanco, muy típicos de esa época, y un canalito de agua así bastante cristalina con, en muchos casos, carpas koi, ¿no? Tenemos carpas ahí en los canalitos. Entonces, toda esa arquitectura, toda esa atmósfera realmente te transporta de alguna manera, wow. Lógicamente no son edificios de apartamentos, ¿no? Esos love hotels que a veces te encuentras en las calles japonesas, que son un poco más, entre comillas, feos, sino te transporta realmente al periodo Edo, ¿no? Aquí merece la pena también ir caminando por Tonomachi para ir viendo justamente los edificios históricos que hay. Hay varias cosas, ¿no? Sí, varias residencias históricas, lógicamente. Hay unos jardines también de lirios, ¿no? Que están súper bonitos. Pero bueno, aquí está la escuela del clan. Sí. Esto me parece interesante. Porque es donde los hijos de los samuráis recibían su educación, ¿no? Y claro, pues es importante porque muestra un poco cómo era esa vida, ese día a día en el pueblo, súper en esta ciudad interesante. samurái. Es una escuela que me recuerda a mí mucho a la escuela de Aizu Wakamatsu, que era la recomendación que os vamos a hacer al final de este episodio. Toma spoiler, toma spoiler. Pero luego es curioso porque luego aquí hay también una iglesia católica
que es hiper curioso porque, claro, sabemos que durante el periodo Edo el cristianismo estaba perseguido. Totalmente. Esta iglesia, de hecho, fue construida en honor, ¿no? En memoria a esos cristianos ocultos. Entonces, bueno, pues me parece como muy interesante, ¿no? Al final. No sé, Chubano nosotros lo tenemos pendiente. Es de esos sitios que tenemos en nuestra lista de pendientes, así que si lo visitáis nos tenéis que contar. Además hay ruinas de un castillo, hay un Bueno, santuario claro. Inari que es uno de los más importantes de Japón, con un túnel de más de 1000 puertas Tori, de estas de color como le gusta a Laura, roja. Bermellón, quieres decir. Estaba esperando que lo dijeras tú. En fin, que ahí tenéis recomendación. Luego, otra recomendación que tenemos en la lista desde hace tiempo y no hay manera de meterlo, en la prefectura de Yamaguchi. Seguimos bajando. Seguimos bajando, estamos en la isla principal, pero ya vamos bajando. Será la ciudad de Hagi. Hombre, es que Hagi es un museo al aire libre de importancia histórica realmente. Y fue la capital del clan Choshu, o clan Mori, que fue uno de los 2 clanes que lideraron la restauración Meiji. O sea, fíjate si es importante. Alguna vez hemos hablado de estos, ¿no? Y de la historia de también con el clan Satsuma, etcétera, y el papel de este señor de Sakamoto Ryoma, de Kochi. Sí, Exacto. exactamente. ¿No? Es decir, que este clan, el de Hagi, el de Kagoshima y luego el señor de Kochi, fueron muy importantes en la restauración Meiji. Entonces yo creo que si os interesa la historia samurái japonesa, en este caso además una historia poco más cercana en el más tiempo, reciente, sí. pues es importante. Estoy de acuerdo. Creo que si os interesa la historia en general, porque de Hagi han salido varias personas, varias personalidades famosas, ¿no? Tiene Hirogumi. sentido porque, claro, cuando se restaura el poder imperial, como decimos que hay estos 2 clanes que son los que apoyan que el emperador vuelva a tener el poder y derrocar al shogun, pues todas esas élites se tienen que sacar de algún lado. Y al final el emperador confía en los clanes samurái que le han apoyado. Evidentemente se quita lo de los samuráis, ya no pueden llevar el chonmage, el peinado no pueden llevar las katanas, pero las personas que eran importantes en esas familias samuráis siguen siendo importantes en el primer gobierno Meiji. Y ahí, claro, pues hay muchas personalidades que tienen esta relación con la familia samurái de esta zona. En cuanto al barrio de samuráis, el de Hagi es súper interesante porque no tiene nada que ver con por ejemplo, Kakunodate, del que hablábamos al inicio, ¿no? Que decíamos, una calle, es una avenida bastante amplia con todas esas casas, ¿no? Antiguas residencias de samuráis, con los árboles de cerezo, todo como muy amplio y muy grande. En cambio, Hagi, realmente las calles del barrio de samuráis es casi una especie de laberinto. Vamos a ver muchas calles en L, ¿no? Con ángulos rectos. Claro, porque así se crearon esquinas ciegas para que fuera imposible ver de un extremo al otro de la calle. De esta manera se confundía a cualquier ejército que estuviera atacando Hagi y se facilitaba las emboscadas por parte de los defensores. Además, podemos ver como dentro del propio barrio de samuráis zonas claramente diferenciadas, ¿no? Diríamos, hay una zona que está protegida por un foso, que era donde vivían los samuráis de más alto rango, mientras que tenemos otra zona que era fuera del foso ya, en el exterior del foso, donde justamente vivían los samuráis de menor rango y luego los comerciantes, y ya se iba expandiendo la ciudad, ¿no? Lógicamente, temas al final de seguridad. Entonces también es un barrio de samuráis muy coqueto, muy, muy bonito, con esos muros también de yeso blanco, varias residencias en las que podemos entrar y especialmente esas calles, como tú decías, ¿no? Totalmente. Con los y aquí ángulos. hay que fijarse en los diferentes tipos de muros que hay y también en cierta naturaleza, como los árboles de las mandarinas de verano, las Natsumikan, porque claro, los samuráis perdieron los estipendios de arroz cuando llega el periodo Meiji y pues se dedicaron a plantar pues estos árboles de estos cítricos y bueno, pues es uno de los grandes productores. Qué curioso, es Sí, como sí. la
la Valencia de Japón, ¿no? Casi. Algo así. Si ellos pueden decir la pequeña Kioto de no sé dónde, Exacto, pues nosotros la Valencia también. de Japón, aunque no sabemos si en Valencia hubo samuráis o no. Quizá no. Bueno, si seguimos avanzando en la punta ya de la isla de, en este caso, Kyushu, nos vamos hasta Kagoshima. Cerca de lo que sería la actual ciudad de Kagoshima, se encuentra el barrio de los samuráis de Chiran, ¿vale? A las afueras del actual Kagoshima. De nuevo, Luis, te vas a reír si te digo que este barrio, el apodo que tiene es la pequeña Kioto de Satsuma. Si es que ya no me sorprende. Siendo Satsuma el antiguo nombre de la región, no la zona de Kagoshima. Que Así como que, ya bueno. decimos, también fue el otro gran Exacto. clan de importancia para la restauración Meiji. Exacto. Bueno, aquí en este caso, de nuevo, una calle maravillosa, más o menos unos 700 metros de largo, que tiene esos muros, al final piedra volcánica, toda la isla de Kyushu, ¿no? Tiene muchas piedras volcánicas. Y más Kagoshima, que tienes enfrente El el volcán Sakurajima. Sakurajima. Luego también destaca por unos setos altos, ¿no? Que hay, que están perfectamente cuidados y recortados ahí, ¿no? Los jardineros tremendos. Y entonces ahí vais a ver justamente pues estas residencias de los samuráis. Lo que pasa... querías decir algo, Luis, No. perdón. Lo que pasa es que las residencias en sí están interesantes, pero lo que más llama la atención aquí son los jardines de esas residencias. Hombre, es que además 7 de las residencias samuráis que hay en Chirán tienen jardines abiertos al público que son espectaculares y se puede comprar un ticket combinado para verlos todos. Sí, Me sé de algún japonista especialmente dedicado a la jardinería que esto le va a interesar. Esto le interesa. No penséis, claro, son jardines interiores, ¿no? Los jardines que están hechos para ser vistos desde el interior de la casa, ¿no? Que traen la naturaleza dentro al interior de la casa. Entonces, la gran mayoría de ellos son jardines de estilo zen, ¿no? Estos jardines secos, kare sansui, que tienen rocas y tienen arena rastrillada, que representan paisajes montañosos y demás. Entonces, claro, la idea es sentarte, ¿no? Bueno, y otros utilizan las técnicas de paisajes prestados. También, sí, para pues incorporar elementos de la naturaleza al diseño. Claro. Eso es. Entonces, claro, la idea es, bueno, ya sabéis que los samuráis, especialmente en el periodo Edo, pues se dedicaron mucho al zen, ¿no? A la contemplación Más zen. que nada porque no tenían más nada que hacer. No tenían nada que hacer, entonces, pues bueno, se sentaban ahí a mirar. No tenían nada que hacer. Nada que hacer. Se sentaban a mirar pues la arena rastrillada y a ver si veían, o sea, ¿no? aquí el yo paisaje. creo que no es que ellos fueran zen, sino que desarrollaron el zen porque es como, no tengo de nada que hacer, ¿no? estoy aquí sentado, ¿qué puedo hacer con mi vida? Y les surgió el zen así como... Sí que es curioso que las residencias de Chirán pertenecen a samuráis de rango medio bajo, ¿vale? Entonces no esperemos ver residencias tan opulentas como alguna de las que hemos visto en Kakunodate, por ejemplo, ¿no? Pero sí que vamos a disfrutar mucho justamente de estos jardines interiores. Sí, ¿no? Yo creo y que es aunque no sea samurái, pero si estáis por Chirán, no os olvidéis tampoco del Museo de la Paz. Anda. Porque está dedicado a los pilotos kamikaze que despegaron de una base aérea cercana durante la Segunda Guerra Mundial. Madre mía. Y claro, pues ese otro punto histórico también importante. Sí, algún día hablaremos de eso, algún día. Bueno, si seguimos, otro barrio de samuráis que os queremos recomendar, aquí ahora nos vamos ya a la prefectura de Oita. También en Kyushu. También en la isla de Kyushu y nos vamos a Usuki. ¿No? El barrio de samuráis de Usuki es un pequeño tesorito, casi me atrevería Sí, y además a decir. es interesante mencionarlo, porque en Usuki son famosos los budas de piedra. Entonces es posible que el nombre os sonase por estos budas, pero no tanto por el barrio samurái. En este caso, el barrio básicamente se despliega en los alrededores de una calle, la calle histórica Niosa. Es un senderito, una calle bastante estrechita que también va serpenteando, ¿eh? Uy, ¿qué he dicho? He dicho serpenteando. Serpenteando, has dicho. No sé qué he dicho, bueno, eso. No os esperéis una gran avenida, sino eso, un senderito adoquinado con, de nuevo, muros de piedra volcánica, ¿no? Esas vallas de madera típicas de madera oscura, luego las paredes a veces en yeso de almacenes o ciertas partes de las residencias de los antiguos samuráis.
Es un barrio de conservación histórica espectacular, muy, muy, muy bien conservado, ¿no? Sí, y además conecta directamente con la calle comercial tradicional de la ciudad, ¿no? Que muestra un poco ese punto de unión, ¿no? De donde acababa el barrio samurái y comenzaba el barrio de los mercaderes, como tú dices. Pequeñito, hay alguna residencia que se puede visitar. También destaca la residencia Inaba, que en este caso es una villa de madera ya construida ya en el periodo Meiji por una antigua familia de justamente samuráis y demás. Entonces, bueno, creo que funciona muy bien para viajar en el tiempo, ¿no? Ver un paisaje histórico completamente diferente y también, bueno, en muchos de estos casos hemos visto cosas que nos trasladan a ese momento de paso, ¿no? De dejar atrás el periodo Edo y iniciar un poco esa modernización con el periodo Meiji, ¿no? Pero bueno, luego yo creo que desde el punto de vista histórico, pero diferente, también es muy interesante el de Shimabara. Sí, Shimabara señor. está en la prefectura de Kumamoto, es también la isla de Kyushu, y creo que es Kumamoto o Nagasaki. Shimabara es Kumamoto, diría, ¿no? Ah, pues no, mira, lo acabo de buscar porque ahora me has hecho dudar. No, Nagasaki. Lo que pasa es que yo Nagasaki. creo que sé por qué nos hemos confundido. Porque fuimos a Kumamoto desde Shimabara nosotros. Exacto, estábamos en Nagasaki, Exacto. fuimos a Shimabara y desde Shimabara fuimos a Kumamoto. Eso Pero es. no, es prefectura de Nagasaki, aunque se siente muy diferente. Sí, nada que ver con la ciudad de Nagasaki y un poco los alrededores, con los islotes y demás, ¿eh? Shimabara, el barrio de samuráis es interesante porque es una pequeña calle, ¿no? De unos 400 metros más o menos. Sí que es curiosa porque no está pavimentada. No. Entonces tienes acceso a algunos, creo que eran 3, si no recuerdo mal, pero había acceso a varias residencias de samuráis. No es enorme, es bastante chiquitito, pero... Es curioso porque además tiene como un canal por el centro Sí, de la calle. En tiene un lugar de canal. tener canales como el que hemos dicho, el Nagamachi en Kanazawa, que están los canales en los laterales de la Sí. calle, aquí el canal discurre por el centro. Sí, discurre por el centro, entonces tú vas andando por un lado o por el otro del canal para ver las residencias que están a un lado o al otro. Sí que es verdad que este pequeño barrio de samuráis tiene especialmente residencias de samuráis de rango bajito, bastante bajito, ¿vale? Entonces no vamos a ver grandes residencias de samuráis, De hecho, sino se llama Teppomachi Teppomachi. o ciudad de los mosquetes. Anda, pues no Claro, tenía ni porque idea. estos samuráis de rango inferior, entre otras armas, solían utilizar los mosquetes cuando empezaron a llegar las armas de fuego con los españoles y portugueses. Qué curioso. Pues eso, podemos entrar a 3 pequeñas, ¿no? Residencias, si no ha cambiado, abiertas al público de forma totalmente gratuita. Yo recuerdo que aquí siempre lo contamos, Eric, es Siempre. donde se dejó un muñequito. Un peluche de ponio. Sí, un peluche de ponio cuando él era pequeño y madre mía, Vaya estábamos llorera. hiper lejos y tuvimos que volver. Bueno, volví yo, tú te quedabas con Eric porque ya habían dado un montón, el pobre estaba también muy cansado. Y buscando a Ponio, y ahí estaba Ponio sentada en el tatami de una de estas residencias de samuráis, ¿no? Totalmente, claro. Además, Shimabara es interesante porque tiene un castillo también curiosón. Una que reconstrucción. Es una reconstrucción, pero es muy interesante. Y Shimabara además es importante por la rebelión de Shimabara, toda la historia de los cristianos, de los primeros cristianos en Japón. Muy cerca tenéis el Monte Unsen, que es donde también se ejecutaba mía, a los japoneses y a los occidentales cristianos que había en esa época cuando se prohibió el cristianismo, con lo cual es una zona en la que pasaron muchas cosas, ¿no? De nuevo, con si os muchísima interesa la historia, creo que es un lugar súper interesante. El museo que hay en el interior del castillo de Shimabara me pareció muy, muy, muy interesante, porque hay piezas, ¿no? Que tú no ves nada que te llame la atención, pero te dicen, bueno, pues esta pieza se usaba como símbolo, ¿no? De oración, y si te fijas en la parte de abajo puedes ver una forma que se asemeja a la Virgen María, entonces era usada por los cristianos ocultos para adorar a la Virgen, ¿no? Ese tipo de cosas que a mí me pareció súper interesante para conocer más de un momento
clave, creo, de la historia japonesa, ¿no? Al final, la prohibición y persecución del cristianismo, pues justo cuando empezaba o comienza el periodo Edo, que Japón se cierra cal y canto a experiencias, ¿no? Y a contacto con el exterior. Entonces, hay otra recomendación. Totalmente. Y luego, pues antes de daros una recomendación final, pues si volvemos hacia el centro de Japón, pues no sé si a lo mejor habría que mencionar Sakura. Habría que mencionar Sakura y tienes toda la razón. Es pues una sí. calle muy pequeñita. A ver, yo lo he dejado para el final porque es una calle muy pequeñita, más todavía que estas que mencionamos. Solamente hay 3 casas. Se paga dinero por entrar, pero es un pago testimonial. Creo que eran 50 yenes y podéis entrar a las 3. No tiene tanto por dentro que ver, es decir, ves un poco la arquitectura y el jardín exterior y ya está. Pero como hay un templo bonito en un extremo de esa calle samuráis, más luego tenéis un bosque de bambú también muy interesante, mucho más tranquilo que los típicos de Kioto, por ejemplo, pues yo creo que es una excursión de día desde Pues Tokio sí, curiosona. Absolutamente, está pendiente todavía de tenerla en la web, la vamos a tener en breve, pero es una maravilla de excursión, prefectura de Chiba, se tarda, que era una horita, ¿no? Más o menos desde Tokio en llegar, y puede ser eso, como tú decías, una excursión de mediodía perfectamente. Luego hay un museo, de hecho, ya que estamos hablando de historia, hay un museo de historia en Sakura espectacular. Sí, espectacular. Con lo cual me encaja perfectamente como recomendación, sí, porque de verdad que ese museo, si os interesa la historia, os podéis pasar ahí horas y horas y horas. Totalmente. ¿No? Pues y mira, luego ya, pues la última recomendación, que espero que sigáis con el lápiz y el papel, no es exactamente un barrio de samuráis, porque no tiene barrio de samuráis, pero es la ciudad de los samuráis. Exacto, ellos mismos se publicitan como la ciudad de los samuráis. Estamos hablando de Aizu Wakamatsu, la prefectura de Fukushima. No me equivoco, ¿eh? Fukushima. Es Fukushima. Vale. Entonces, como tú dices, no tiene un barrio de samuráis como tal, pero sí tiene mucha historia samurái. De nuevo, si os mola la historia y os mola especialmente ese momento de cambio, finales del periodo Edo, ¿no? Comienzos del periodo Meiji. La guerra Boshin. Exactamente. Pues Aizu Wakamatsu tiene que estar en vuestra lista de destinos. Tú lo habías spoileado antes, porque en Aizu Wakamatsu hay el Nishinkan, que es la escuela de samuráis, que era la institución formativa de mayor nivel de la época, construida en 1803 para formar a los samuráis. A los hijos de los samuráis. A los hijos de los samuráis. Sí, Hombre, sí. claro, los samuráis que ya eran adultos ya estaban supuestamente formados. Bueno, se podría sacar un máster o un doctorado, alguna cosa claro, de esas. Había clases de artes marciales, astronomía, lectura, arquería, instrucción militar, caligrafía, etiqueta. Es una visita espectacular. Muy interesante. El complejo en sí es una pasada. Visualmente súper bonito. Arquitectura tradicional a tope, os podéis fijar en un montón de detalles, una barbaridad. Pero luego, claro, tú vas viendo, ¿no? Hay reproducciones de cómo eran las clases, qué se hacía y demás, y dices, wow, realmente había una formación de muy, muy, muy alta calidad, ¿no? Claro. Luego hay una Aizu Bukeyashiki, ¿no? Una residencia samurái de Aizu Wakamatsu, que no es una casa original, pero sí una reconstrucción, ¿no? De un samurái de muy, muy alto rango. Que puede ser interesante porque, claro, a veces si queremos algo que sea muy, muy histórico, dependemos de lo que las ciudades y el devenir histórico hayan permitido conservar. Entonces, pues bueno, a veces tenemos más suerte y a veces menos. Pero en este caso, claro, es una reconstrucción meticulosa de cómo era una mansión, además, eso, de un samurái de muy alto rango. Entonces, nos permite ver un poco cómo se vivía. Pero claro, sobre todo, esta ciudad fue uno de los bastiones de la lealtad al shogunato de la guerra Boshin. La guerra Boshin es esta guerra que enfrentó a los samuráis que eran leales al shogun con las fuerzas del emperador, cuando justo estábamos en esos primeros momentos de la restauración Meiji. Que eso es algo que nos resulta curioso. En Aizu Wakamatsu están muy orgullosos de su posición pro shogunato. Claro, no es anti-emperador, pero era una posición pro-shogunato. Sí, es curioso esto porque es eso, ¿no? En Japón todo el mundo es muy pro-emperador. Claro, en porque principio. Es que al final, claro, ser pro-shogunato es ser pro
de, entre comillas, los perdedores. Y la Claro. historia siempre la escriben los ganadores, ¿no? Lógicamente. Claro, pero lo que quiero decir es que si tú pensaras que en Aizu Wakamatsu la población es un poco anti la política actual, No, bueno, no, no no, no. política, pero porque el emperador no tiene una función política, sino diplomática más bien, ¿no? Ujú. Pero no sé si me entiendes, Sí, que sí, sí, ellos, sí, sí, como, sí. como en general cualquier japonés, están encantados con su emperador, su familia imperial y todo esto, y sin embargo, al mismo tiempo, llevan a gala el Están haberse muy opuesto orgullosos. a Eso ese es. emperador, o Eso al menos es. al antepasado Sí. del emperador actual, ¿no? Y Entonces eso me parece súper curioso. y aquí, claro, aquí es importante la historia de los Byakutai, un Ay, grupo sí. de jóvenes samuráis adolescentes que ellos creían que estaban viendo el castillo envuelto en humo desde una colina cercana y se suicidaron ritualmente creyendo que la causa estaba perdida. Y Exacto. entonces pues podemos ver las tumbas, el lugar donde se hicieron el seppuku, podemos ver también además algunas esculturas que enviaron la Alemania nazi, Mm. la Italia de Mussolini, etcétera, ¿no? Justo antes de la Segunda Guerra Mundial, que tiene tela, y el propio castillo, que decíamos que aunque es una reconstrucción, es el único castillo cuyas tejas son rojas, que es Exacto. algo Tejas bastante rojizas. único, y también resulta muy interesante de ver porque tiene un parque alrededor del castillo bonito. Muy bonito. Toda Aizu a mí me pareció espectacular, los alrededores, todos los campos, las montañas que hay al fondo. Entonces, básicamente, si os gusta la historia, cualquiera de estos lugares que hemos mencionado hoy, creo que os puede gustar, ¿no? Yo creo que sí. Hay para todos los gustos. No hace falta que los hagáis todos en un mismo viaje, no seáis como yo a veces. Exacto. Pero bueno, Luis, yo creo que hemos dado un montón de ideas y lo dejamos aquí, que si no nos da tiempo para... Japonismo Mini. ¿Y qué hablamos hoy en Japonismo Mini, Laura? Bueno, se nos quedó un poco pendiente hablar de estos 20 años que cumplimos. Ya dijimos que íbamos a estar hablando de nuestros 20 años todo el año. Todo el año. Todo el año es 20 años. O sea que entonces cuando yo me paso todo el año celebrando mis 50, pues no te puedes quejar. No, claro, tú lo haces, pues yo también lo voy a hacer con japonismo. Pues ala todo el año celebrando el 20 aniversario de los japonismo. japonistas que veis los directos de YouTube, algunos YouTube, lo he dicho así, como YouTube. si lo estuviera leyendo malamente, pues algunas cosas de los 20 años ya sabéis, porque en el primer directo que hicimos del año, en el consultorio, mostramos un poquito algunos cambios que ha habido en la web. Ha y habido algunos mucho cambios cambio. estéticos, que por cierto, tenemos un diseño exclusivo y de edición limitada por nuestros 20 años. Súper bonito y que se puede conseguir en tazas, camisetas, tote bags, etc. En la web lo tenéis. En la web lo tenéis, en la home, en la tienda, en un montón de sitios. Vamos, lo tenéis por todas partes. En la newsletter lo comentamos, con lo cual si no estáis dados de alta en la newsletter, daros de alta en la newsletter, que así no os perdéis absolutamente nada. Pero hombre, es que ha habido muchos cambios estéticos, había que celebrarlo con este diseño específico, ¿no? que tú decías, pero aparte es eso, ha habido muchos cambios. Tenemos logo nuevo. Hay logo nuevo en las redes sociales, como avatar. Hay claro, logo porque nuevo nuestra Maiko se ha hecho mayor. Se ha hecho mayor. Maiko se ha hecho mayor. Y ha cambiado el cuello. Claro, se ha convertido en geiko, en una geisha. Así que echadle un vistazo, fijaros en los detallitos, fijaros en el logo. Sobre todo porque nuestra antigua Maiko, aparte del logo de japonismo, ¿no? Lo que sale en la cabecera, salía en más sitios. Para eso, claro, tenéis que navegar por la web y llegar hasta el final de los artículos también y ver diferentes aspectos, porque todos los sitios donde aparecía la Maiko, ahora aparece una Geiko. Ahí está. Entonces yo lo dejo por aquí para ver si sois capaces de contarnos en comentarios, ya sea en iVoox, en Spotify, en donde sea, si conocéis, si habéis visto todos los lugares donde hemos cambiado la Maiko por la Geiko. La Geiko. Luego, también creo que es importante hablar de que este año tenemos Silver Week, Luis. Este año tenemos Silver Week. ¿Y hay alguna casi Platinum Week, como la llaman a veces. Platinum Week. ¿Y hay algún problema para los japonistas que estén pensando o que tengan un viaje para justamente esas fechas? Sí, la Silver Week ocurre en septiembre, pero no ocurre todos los años como la Golden Week, ¿no? Depende de cierta casuística y de cómo caigan los días, el equinoccio
equinoccio de otoño en concreto. Este año caen también que hay sábado, domingo, lunes, martes y miércoles. Hay 5 días seguidos libres, ¿no? ¿Y qué pasa con esto? Pues que, por ejemplo, la línea Tokaido Shinkansen va a tener los asientos reservados en todos sus trenes Nozomi. Solo Nozomi. Sí, o sea, los Hikari y... No, en los Hikari y en los Kodama seguirá habiendo coches con asientos sin reserva, pero los servicios Nozomi, que son los más numerosos, tendrán todos sus asientos reservados durante estos 5 días de Silver Week. Qué curioso. Es decir, que si viajáis, creo que es del 18 al 22 o algo así de septiembre, tenéis que pensar en la Silver Week parecido a como pensáis en la Golden Week, sobre todo los primeros días, ¿no? Pues viernes por la tarde, sábado por la mañana y luego el miércoles por la tarde, son momentos de altísima ocupación. Claro, porque los japoneses que aprovechen esos días festivos para hacer algún viajecito por el interior del país, que ya sabéis que los japoneses son muy dados a viajar por Japón, ¿no? Hacer el turismo interno este que se llama, pues claro, son los momentos en los que se van a mover, van a ir a destino y van a volver de su destino a su casa. Con lo cual, si podéis evitar esos momentos, moveros... Sí, pues la misma mejor. Recomendación que decimos con la está. Golden Week, pues eso, evitar los desplazamientos en esos días y ya está. Y ya está. Punto. ¿Algún comentario? ¿Tenemos Bueno, ha comentarios? habido unos cuantos. En el episodio de la Fukubukuro, José Cruz nos decía: hola, saludos desde Costa Rica. Dice, ¡Ay! como siempre, los mejores. Quiero un Fukubukuro a ver si me sale un par de caramelos. Hombre, espero que te salga algo más que un par de caramelos. Digo yo, espero que sí. Luego Manuel García, también en las bolsas Fukubukuro, decía: me ha recordado mucho cuando comprábamos cromos y cruzabas los dedos para que te saliera el que necesitabas y luego ibas con todo el taco de repes a hacer el trueque con los amigos. Totalmente, Sí, sí, señor. sí, ya lo decíamos. Y luego ha habido bastantes comentarios en el episodio sobre la excursión a Narita, Laura. Oh. Porque tenemos a Carlos que decía: me gustó la música alegre que han cambiado. Oh, aquí ha habido comentarios No como de todo. otros. Gracias, Carlos. Y dice que sepan que ahora quiero ir a Japón con mis papás y mi sobrino Lalito para que conozcan y se emocionen igual que nosotros. Ay. Y dice, por favor, mándenme un saludo. Pues un saludo y un beso muy grande, Carlos M. ¿no? Luego también tenemos a Gema Chamorro, que también en el episodio de Narita dice: feliz año, me encantan los cambios. Dice: ojalá Luis, pero ha salido el capítulo el mismo día que volvíamos para España. Pero ha sido un viaje mucho mejor que el que hace 15 años. ¿Qué le hace? Bueno, mejor aprovechado, con ideas diferentes, excursiones y mucho es gracias a vuestra ayuda. Cada vez que veíamos chochines era imposible no pensar en ti, Luis. Esto suena fatal. Ahora, a pesar a pasar la depresión escuchándoos y soñando con volver. Ojalá no sea dentro de 15 años. Esperemos que no. Esperemos. Y bueno, me gusta esto de que ciertas cosas como los chochines... Yo no sé si sándwich deberías tren, estar orgulloso de que la gente vea los farolillos de papel y piense en ti porque les llamas los chochines. Pero bueno, en ¿por fin. qué se llaman chochín? Venga, seguimos. ¿Algún otro comentario, Luis? Astrid Pardy, también aquí en Narita, decía: feliz aniversario japonismo, muy top los cambios en la música, a seguir descubriendo el resto de cambios. Me apunto Narita para mi próximo viaje. Olé. Luego Den, también en el episodio de Narita, nos decía: feliz año, feliz 20 aniversario. Y Laura, compañera caballa, este es nuestro año. Sí, señor, somos caballos, así que es nuestro año. Este tiene que ser nuestro año sí o sí. Pues no te he escuchado relinchar, Laura. Todavía no, espérate. Luego Silvia Pascual decía que no se planteaba Narita como visita y ahora lo ha incluido como última visita antes de subir a su avión de vuelta a España. ¡Ay, Gracias. qué bueno! ¡Qué bueno! Y bueno, Neodan también nos felicitaba el año. En fin, tenemos un montón más de comentarios, pero yo creo que lo podemos Yo creo que sí. dejar Pero aquí. gracias a todos por interactuar con nosotros y por contarnos que os gusta lo que hacemos y que los cambios os han gustado, sobre todo el de la música, ya que algún japonista nos ha dicho que no le había gustado. Bennett, y no miro a nadie, no te Bennett. estamos mirando, no te estamos mirando para nada. Bueno, quedaría un poco la palabra japonesa hoy muy rápido, porque al final tampoco hace falta aquí buscar orígenes históricos ni cosas, ¿no? Orígenes relacionados con las deidades ni nada, sino hemos dicho al inicio, ¿no? De hecho, hemos empezado hablando de Nakacho Bukeyashiki, hemos dicho que así se llamaba el barrio de los samuráis de Hirosaki. La palabra Bukeyashiki la vais a ver por todas partes. Sí, cuando visitáis
un barrio de samuráis, siempre vais a ver no sé qué, Bukeyashiki, no sé cuántos Bukeyashiki, 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 Bukeyashiki. ¿Qué es Bukeyashiki? Pues bien fácil. Residencia samurái. No es más que eso. Es la palabra japonesa para decir una residencia samurái, la casa de unos antiguos samuráis. Bukeyashiki. Normalmente todas las que tenemos son eso del periodo Edo, porque no queda ninguna de periodos anteriores, por ejemplo, del primer shogunato, ¿no? El shogunato Kamakura, que es cuando hay el gran cambio en la arquitectura samurái. No nos queda ninguna. Entonces, siempre que veáis Bukeyashiki, básicamente son eso, residencias de samuráis del periodo Edo. Exacto, si veis esta palabra ya sabéis que si os interesa la historia, pues podéis iros para allá para disfrutar un poquito y nosotros nos despedimos por hoy y nos escuchamos la semana que viene. ¡Mátane!